Les invito a orar para empezar. Padre amado, muchas gracias por este hermoso día que nos das. Gracias por el tiempo que podemos compartir con los hermanos a través de este medio. Quiero pedirte, Señor, que seas tú, por favor, que nos hables a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, guía mis pensamientos, guía mi boca, guía, Señor, todo lo que voy a estar diciendo. Y también, Señor, obra en los corazones de los hermanos a través de tu palabra. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hemos estado ya desde el año pasado estudiando el libro de Hechos, así en forma muy intermitente, avanzando lento, pero avanzando al fin. Y hoy vamos a estar cubriendo, como aquí la placa lo muestra, Hechos 2, versículos 22 al 36. Esto es el primer sermón de Pedro en el libro, registrado en el libro de Hechos. Este sermón de Pedro ya comenzamos a estudiar en nuestro último mensaje sobre Hechos, porque vamos a repasar un poquito el contexto, que es muy importante para luego ir de lleno a los versículos que vamos a estar cubriendo. Y recordemos, los apóstoles y el resto de los creyentes, estos 120, están reunidos en Jerusalén. Así comienza el capítulo 2. Ellos están reunidos en Jerusalén en obediencia a lo que el Señor les mandó en Hechos 1, versículos 4 al 5, aguardando al Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Este es el día de celebración de la fiesta de Pentecostés, esto apenas unos 9 o 10 días después de la ascensión del Señor Jesús. Y Jerusalén, como dice aquí, se ha llenado de judíos piadosos que han venido de todas partes del mundo a esta gran celebración nacional. Se estima que había varios miles de personas llenando la ciudad de Jerusalén. En este contexto ocurre este evento sobrenatural, ¿sí? Estas manifestaciones sobrenaturales de la venida del Espíritu Santo, mientras los discípulos se están reuniendo. En primer lugar, un estruendo como de un viento recio, ¿sí? Que soplaba y dice que llenó toda la casa donde estaban los discípulos. En segundo lugar, se aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los creyentes. Y en tercer lugar, estos creyentes, llenos del Espíritu Santo, dice Hechos, comienzan a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Esto es lenguas que no eran nativas de ellos, que ellos inicialmente no conocían, pero que sí entendían las personas que venían de diferentes regiones que estaban allí presentes. Entonces tenemos en definitiva una señal que es visible, que es audible y que es también entendible por quienes están allí presentes. Y el relato de Lucas aquí en Hechos nos muestra también que al oír el estruendo se junta una multitud. Sí, la reacción de esta multitud es... básicamente ellos, la mayoría, están confusos, atónitos, maravillados y perplejos, ¿sí? Y dice que se preguntan unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Al mismo tiempo, también el relato de Lucas nos permite ver que había otro grupo que, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. ¿Sí? Es decir, en el versículo 13, estos están nebrios, están borrachos. Y es en ese momento entonces que Pedro se pone de pie, que alza la voz y comienza con su sermón. Sí, este mensaje, este sermón de Pedro, uno podría dividirlo más o menos en tres partes principales. En primer lugar, una introducción, la que va desde el versículo 14 al versículo 21 del capítulo 2. Y esto es básicamente una explicación de lo que sucedió en Pentecostés a la luz de la profecía del profeta Joel. Sí, esto es cómo entender la venida del Espíritu Santo. Sí, esto es lo que estudiamos en nuestro último mensaje sobre Hechos. En segundo lugar, el sermón propiamente dicho. Esta es la exposición principal que realiza Pedro. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy, desde el versículo 22 al 36. Y luego, un llamado, se produce una interacción entre la audiencia y Pedro y la respuesta de la audiencia. Así que es lo que vamos a dejar para la próxima vez a partir del versículo 37 en adelante. Ahora, este es definitivamente un sermón muy, muy especial. Por un lado, este es el primer sermón público de la era apostólica. Y el primer sermón, mensaje, predicación de este lado de la cruz. Es el primer mensaje desde la ascensión de Jesús, un mensaje público, ¿no? Es el primer mensaje, por supuesto, desde la venida del Espíritu Santo, que acaba de venir. Y es el primer mensaje, entonces, en el contexto de la iglesia que acaba de nacer, de ser inaugurada a partir de la venida del Espíritu Santo. Ahora, para entender y para apreciar un poquito mejor qué tiene, o los elementos especiales que tiene este sermón, es muy importante recordar que Hechos es en realidad la continuación de una obra un poquito más extensa, o de un primer tomo,
¿sí? Que es el Evangelio de Lucas. Podríamos pensar Lucas tomo 1, Hechos tomo 2, y ambos escritos por Lucas. Y en el Evangelio de Lucas se narra lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, así es como lo escribe el mismo autor al comenzar el libro de Hechos. Y en Hechos uno puede entender que se narra lo que Jesús continuó haciendo, ¿sí? Ahora a través de los creyentes y por medio del Espíritu Santo también. Y lo que vemos en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Que en este primer tomo, así como en los otros evangelios, es que las buenas nuevas de salvación ya venían siendo predicadas. ¿Sí? Por un lado vemos que Juan el Bautista predicaba, o había predicado el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Recordemos Lucas 3:3, dice que Juan fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. También Jesús, por supuesto, predicaba las buenas nuevas del reino. Si algo caracterizó al ministerio de Jesús fue la predicación y la enseñanza. En Lucas 4, 18 y 19, en la sinagoga de Nazaret, ¿recuerdan? Cuando Jesús está comenzando su ministerio, Jesús lee del profeta Isaías respecto de sí mismo, en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús está aplicando estas palabras a sí mismo. Él vino a esto, dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y unos versículos más abajo, Jesús mismo declara en Lucas 4, 43, que él había sido enviado para anunciar el evangelio del reino de Dios. Sí, esa era la razón fundamental por la cual Jesús había venido. Ahora, entonces, Juan el Bautista predicó, Jesús había predicado, y los discípulos también predicaban el evangelio. Lucas 9:6, cuando Jesús envía a los 12, dice que saliendo pasaban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y luego en Lucas 10:9, cuando Jesús envía a los 70, también les manda que vayan, dice, sanando a los enfermos y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios. Es decir, la predicación ya era parte de la vida de los creyentes neotestamentarios, por así decirlo. Estos creyentes que ya estaban durante el primer siglo antes de la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, la predicación de Pedro ahora en Pentecostés tiene elementos diferentes, particularmente y en forma especial. ¿Sí? Esta se da en un contexto en que la perspectiva del reino de Dios es mucho más completa, y la perspectiva que se tiene del Mesías, el Cristo, es mucho más clara. La predicación neotestamentaria, esta es la de Juan el Bautista, la de Jesús y la de los discípulos antes, ¿sí?, de este momento, incluía, por supuesto, el hecho de que el reino de Dios se había acercado, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios estaba entre ellos, ese era el mensaje. ¿Sí? La perspectiva que se tenía en ese momento del reino, ¿cuál era? Bueno, era fundamentalmente la perspectiva de los profetas en el Antiguo Testamento. Esto es un reino terrenal, bajo el dominio del Mesías prometido, un descendiente de David, según el pacto davídico en 2 Samuel 7, con un Israel restaurado y con bendiciones a través de Israel para todas las naciones, tal como se describe en Mateo 19:28. Esa es la idea que se tenía del reino de Dios, y esa era la idea que se había aprendido desde los profetas del Antiguo Testamento. La condición para entrar en ese reino era el arrepentimiento. Sí, a eso se refiere justamente el profeta Joel, que Pedro cita aquí en Hechos 2. Y el mensaje, ese mensaje de Joel, ese mensaje de arrepentimiento, iba fundamentalmente dirigido exclusivamente a Israel. ¿Sí? Ahora, el punto es que Jesús viene, Israel no se arrepintió, Israel rechazó a Jesús como Mesías. De manera que lo que uno ve es, a lo largo del ministerio de Jesús, es que Jesús empieza a hablar del reino a medida que pasa el tiempo y que empieza el rechazo, y que se incrementa el rechazo. Jesús empieza a hablar más y más del reino de Dios como algo que ya va a suceder en el futuro, a su regreso del cielo. Y aquí empieza entonces a aparecer la idea de que Jesús ha venido, pero de que Él va a volver al cielo y de que va a haber una segunda venida. Vemos eso en Lucas 19, 11-27, cuando Jesús cuenta, por ejemplo, la parábola de las 10 minas. También lo vemos en Lucas 21, Lucas 21:31, cuando Él habla de su regreso.
Y lo cierto es que el Antiguo Testamento no permite ver muy claramente que el Mesías vendría 2 veces. Y este es un punto crítico porque genera mucha confusión entre los judíos del primer siglo, dada en particular las grandes expectativas mesiánicas que se tenían durante todo el periodo que se le llama de los 2 templos, y en particular el periodo de silencio que hay desde que termina el Antiguo Testamento hasta el comienzo del Nuevo Testamento, toda la opresión que sufre el pueblo de Israel a manos de otras naciones, hace que la expectativa mesiánica se incremente muchísimo. Y en el momento que comienza el ministerio de Jesús, los judíos realmente estaban ansiosos por la venida del Mesías, este Mesías que vendría a redimir y a restaurar Israel, según los profetas lo habían enseñado en el Antiguo Testamento. Ahora, al mismo tiempo que aumenta el rechazo de Jesús, y que Jesús empieza a hablar entonces de una segunda venida, y de que este reino terrenal, físico sobre Israel va a tener lugar en un futuro un poco más lejano, al mismo tiempo Jesús empieza a hablar de los misterios del reino, los misterios del reino de los cielos, tal como él mismo lo declara en Mateo 13, versículos 10 al 13, y para ello usa parábolas. Aquí hay un misterio, algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, y que tiene que ver con la forma en que este reino operaría entre esta primera venida y la segunda venida del Mesías. El reino iba a estar activo, iba a operar, y tendría características muy particulares. En particular, este reino de Dios sería establecido en los corazones de los creyentes, mientras que al mismo tiempo se aguardaría el establecimiento formal de ese reino del Señor físicamente en su segunda venida. Así, por ejemplo, las parábolas del sembrador, la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, entre otras, hacen referencia a ese reino en los corazones antes de la vuelta del retorno de Jesús en gloria. Estas verdades eran nuevas, estas verdades eran muy difíciles de digerir y de aceptar para los judíos que estaban ansiosos por ver el establecimiento del Mesías poderoso y del reino aquí en la tierra. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Pentecostés y con el sermón de Pedro? Bueno, la verdad es que tiene mucho que ver. Todas las promesas del Antiguo Testamento sobre el reino mesiánico están directamente asociadas a la llegada del Mesías. Es decir, todo comienza con la venida del Mesías. Y los judíos lo saben muy bien, lo tienen muy claro. ¿Sí? La venida del Mesías inauguraría la era mesiánica, como se le llama. Y lo que Pedro hace aquí ante la multitud de judíos es precisamente mostrar que Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Y que por lo tanto esa era mesiánica que había sido profetizada está siendo inaugurada, aunque aún no se manifiesta en forma plena. ¿Sí? Como también Joel lo describe. La venida del Espíritu Santo en este día, en el día de Pentecostés, con estas manifestaciones sobrenaturales, un estruendo, las lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de los creyentes, y los dones sobrenaturales para declarar las maravillas de Dios en otros idiomas. Esas manifestaciones sobrenaturales de la venida del Espíritu Santo permiten a Pedro hacer una introducción espectacular de su sermón, en definitiva, y preparar a la audiencia para lo que va a ser ahora el plato fuerte. ¿Sí? Y esto es, entonces, la exposición de Pedro. Ahora, ¿cuál es esa introducción? Bueno, esto es lo que estudiamos la última vez. ¿Sí? La explicación de Pentecostés, muy brevemente, ¿sí? Ante la burla de estos incrédulos que dicen que los discípulos, hablando en lenguas, están llenos de mosto, ¿sí? En Hechos 2:13, Pedro se pone de pie e introduce su sermón, explicando lo que está sucediendo a la luz de la Escritura, a la luz del Antiguo Testamento. Y para ello lo que hace es citar a Joel 2, versículos 28 al 32, un pasaje muy conocido para los judíos, que apunta claramente a la restauración de Israel. Sí, como vimos la última vez, está claro, a partir del pasaje de Joel, que él está haciendo referencia al día del Señor como el tiempo del fin, y que su cumplimiento no es lo que su cumplimiento total, pleno, no es lo que está teniendo lugar en ese día de Pentecostés. Sin embargo, hay igualmente puntos de contacto entre la profecía de Joel y lo que sucedió en ese día.
En primer lugar, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, de la misma manera que la profecía de Joel sobre Israel se describe el derramamiento del Espíritu Santo, de esa misma manera tuvo lugar la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes en el día de Pentecostés. Y en segundo lugar, el llamado al arrepentimiento para ser salvos, que hace Joel 2.32 y que repite aquí Pedro en Hechos 2.21. Si esta posibilidad de ser salvo, arrepintiéndose, estará disponible en los últimos tiempos, también dice Joel, fundamentalmente a través de los israelitas, la predicación de los israelitas convertidos. Interpretada a la luz de la promesa de Joel, del profeta Joel, la venida del Espíritu Santo, aquí en Pentecostés, confirma que si bien el reino mesiánico pleno, con esa restauración plena de Israel, todavía no ha sido establecida, el reino de Cristo en los corazones sí ha comenzado. La era mesiánica, por tanto, ha comenzado. Y eso tiene implicancias tremendas, especialmente para estos judíos que sabían que la llegada del Mesías tendría consecuencias tremendas. Por lo que Pedro lo que hace aquí es entonces predicar a Jesús. Predicar de sus obras, de su muerte y especialmente de su resurrección. Todo ello confirmando que Jesús es el Mesías prometido. Pedro predica a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento y predica a Cristo como aquel que un día establecerá en su reino, que hoy está sentado en la gloria y que un día establecerá su reino. En definitiva, lo que tenemos aquí es que en el día del nacimiento de la iglesia, lo que hace Pedro es comenzar a predicar a Cristo, a Jesús como Señor y como Cristo. Vamos entonces a nuestro pasaje, Hechos 2, versículos 22 al 36. Hechos 2, 22 al 36. Dice así la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí, tremendo mensaje de Pedro en el día del nacimiento de la iglesia. Y aquí podemos bosquejar lo que es el sermón de Pedro muy brevemente. Pedro está predicando o presentando a Jesús como Señor y como Cristo. Jesús como el Mesías. Y vemos en primer lugar el testimonio de las obras de Jesús. En segundo lugar, el rechazo y la crucifixión como parte del plan de Dios. En tercer lugar, la resurrección como prueba de que Él es el Cristo. Y aquí vemos el testimonio particular de las Escrituras del Antiguo Testamento. En cuarto lugar, la exaltación de Jesús y el inminente juicio de Dios. Y en quinto lugar, la conclusión de Pedro: Jesús es Señor y Mesías. Vamos a ir rápidamente entonces por cada uno de estos puntos. En primer lugar, el testimonio de las obras de Jesús. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, dice Pedro.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sí, aquí es importante recordar entonces, ¿cuál es la audiencia de Pedro? Pedro está hablando a varones israelitas, en la mayoría de ellos son varones piadosos, israelitas piadosos, creyentes del Antiguo Testamento, muchos de ellos, gente que quiere de alguna manera honrar a Dios, o sea, creyentes, no, digo, no convertidos, pero devotos del judaísmo, ¿sí? Seguidores a su manera de la ley, que tienen celo por la religión, y tienen celo por las cosas de Dios. Esa es la audiencia, y como ya sabemos, ¿sí? Ellos estaban esperando el Mesías, ¿sí? Y ellos confiaban también y aceptaban la autoridad de las Escrituras. Y es a ellos entonces que Pedro se dirige, mencionando a Jesús Nazareno, este nombre humilde por el cual se conocía a Jesús, y este nombre que se usó también como título, ¿sí? Recuerdan, en la cruz, así lo identificaron, Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, así se lo conocía a Jesús, como para que no quede duda de quién estamos hablando. Dice, varón aprobado por Dios. La traducción probablemente más apropiada es confirmado por Dios, como lo traduce la Biblia de las Américas. ¿Sí? Varón confirmado por Dios, o demostrado por Dios. Confirmado por Dios en ustedes. ¿Sí? Esto describe en definitiva a Jesús como una persona enviada por Dios, una persona que habla en nombre de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios confirma a Jesús en medio de ellos? Bueno, lo hace a través de las obras que Jesús hizo, las obras que Dios hizo a través de Jesús. Y aquí se mencionan tres ítems, ¿sí? Maravillas, prodigios y señales. Y bueno, de alguna manera se refieren a lo mismo, pero hacen referencia a diferentes aspectos. Maravillas, dinamis, ¿sí? También se puede traducir como milagros, ¿sí? Hace referencia al poder, a la capacidad para hacer obras sobrenaturales, ¿sí? Este poder que demostraba una naturaleza divina que radicaba en Jesús. Jesús lo que hacía, no lo hacía por su naturaleza humana, no lo hacía como hombre, sino que lo hacía con una naturaleza divina que moraba en él. Prodigios hace referencia a cómo se manifestaban formas espectaculares, portentosas, fuera de lo común, ¿sí? este poder. Y señales tiene que ver con la idea de que todo esto apuntaba hacia algo. Había una razón de ser. Eran indicativos, en definitiva, de que el reino de los cielos se había acercado. Eran indicativos de que Jesús es el Mesías. Y Lucas, de hecho, muestra en su evangelio que esto fue realmente así. La gente reconocía que Jesús venía de Dios por sus obras. En Lucas 7, 15 al 16 dice, en este episodio, cuando Jesús resucita a la viuda de Naín, Lucas escribe, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. La gente, a través de las obras de Jesús, veía que esta persona venía de Dios, esta persona era de Dios. Jesús mismo también argumentaba que las personas debían creer en él como el Mesías por sus obras. Jesús no esperaba ni demandaba una fe ciega de las personas, sino que él decía, vean y crean a partir de lo que ven. En los versículos siguientes de este pasaje que acabamos de leer, en Lucas 7:20, cuando vienen los enviados, recuerdan, de Juan el Bautista, ellos le dicen a Jesús, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? En otras palabras, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? En esa misma hora, versículo 21 de Lucas 7, sanó, fíjense cómo responde a la pregunta Jesús. Le preguntan, ¿eres tú el Mesías? ¿Y qué hace Jesús? En esa misma hora, dice Lucas aquí, sanó muchas de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y responde entonces Jesús a los discípulos de Juan, y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Sí? En definitiva, las personas tenían elementos para creer y entender que Jesús
era divino, ¿sí? Jesús había venido de los cielos, que Dios estaba obrando a través de Jesús. Y lo que dice Jesús aquí es, fíjense que esto que yo estoy haciendo, en realidad está siendo profetizado. Jesús está haciendo referencia aquí, está citando, o de alguna manera está haciendo referencia a las palabras del profeta Isaías. Isaías 35, 5, 6, al describir cómo será el Mesías, dices, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y en Isaías 61.1, en el pasaje que ya leímos también más arriba, Isaías también haciendo referencia al Mesías, profetizando sobre el Mesías, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, pero sobre el Mesías, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es decir, Jesús daba elementos para que a partir de las obras sobrenaturales ellos creyeran que Él era el Mesías, pero además esas obras sobrenaturales, portentosas y señales que Él hacía, eran consistentes con lo que el Antiguo Testamento profetizaba que el Mesías haría. Y entonces ellos, con examinar las Escrituras, podían también darse cuenta que Jesús era efectivamente el Mesías a partir de lo que Él hacía. Y lo más interesante, y quizás lo más triste también, en el versículo 22, volviendo a Hechos 2, es que todo esto se hizo en medio de ellos. El versículo 22 dice, varones israelitas, lo leo todo completo de vuelta para enfatizar aquí el punto. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros. Entre vosotros. Está dirigiéndose a su audiencia. Entre ustedes, está diciendo Pedro, Jesús fue aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro no está hablando aquí de una persona desconocida para su audiencia, o de una persona lejana para su audiencia, como quizás después Pedro sí tuvo que hacer cuando él predicó en Roma, o cuando Pablo predicaba en otras regiones. La gente no necesariamente sabía quién era Jesús, qué era lo que había hecho, no lo habían visto, y había que entonces proveer un contexto mucho más amplio. En cambio aquí, ellos sí habían visto a Jesús. Muchos de ellos lo habían conocido personalmente. Y no solo eso, todo esto acababa de suceder, como hemos dicho, había pasado apenas 50 días desde la Pascua, en la cual Jesús había resucitado, había sido muerto y resucitado. Los recuerdos estaban muy, muy frescos. No había que explicar mucho. En definitiva, nadie cuestionó ni cuestionaba en ese momento la naturaleza sobrenatural de las obras que Jesús hizo. Sin embargo, ellos no cuestionaban la naturaleza sobrenatural de estas obras, pero sí cuestionaron muchos de ellos el origen sobrenatural con que Jesús hacía sus obras. En Lucas 11, versículos 14 al 22, nos dice, Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, esto es Satanás, ¿sí? Por Satanás echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Como diciendo, lo que están pensando, lo que están conjeturando, no tiene ningún sentido. Sería una contradicción total. Versículo 18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Qué sentido tendría si yo estoy echando demonios que pertenecen a Satanás con el poder de Satanás? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué nos echan? Y escuchen ahora, dice, por tanto, ellos se verán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús mismo declaró que sus obras testificaban que el reino de Dios había llegado y que por tanto Él era el Mesías prometido. Las obras que Jesús hizo testificaron de eso. El reino había llegado, el Mesías estaba en medio de ellos, pero ellos lo rechazaron y lo crucificaron. Y ese es el segundo punto del sermón de Pedro, ¿sí? El rechazo y la crucifixión
Y todo esto, como dice Pedro aquí, como parte de un plan de Dios. Volvemos a Hechos 2, versículos 23. Pedro dice, a Jesús, Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí tenemos una de estas frases que de forma magistral sintetizan gran parte del plan de Dios, y nos humillan, y nos recuerdan lo grande que es Dios, lo poderoso que Él es, y lo poco que somos nosotros, lo incapaces que somos de entender a Dios, aunque sea parcialmente, y de entender sus planes. ¿Sí? Dios es mucho más grande, Dios es mucho más poderoso de lo que podamos imaginar, y sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos, así como el cielo de la tierra, como declara el profeta. En primer lugar, entonces, aquí vemos que Pedro está resaltando la soberanía de Dios. Pedro, por supuesto, asume y entiende que la audiencia está en pleno conocimiento del juicio y de la muerte de Jesucristo. Todos saben lo que ha sucedido. Esto no era ningún secreto. Todo Jerusalén lo sabe. Y Jesús está aquí usando el pronombre, viene del versículo 22 de usar el pronombre vosotros, ustedes, ¿sí? Para hacer que sus oyentes sientan la responsabilidad que tienen por la crucifixión de Jesús. Sin embargo, les habla aquí desde un punto de vista divino. Dios está en completo control de la situación. Y aun cuando los judíos trajeron a Jesús a juicio, aun cuando los soldados romanos le dieron muerte, Dios estuvo siempre en completo control de la situación. Pedro declara que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y por un lado tenemos esta expresión determinado consejo, que sugiere un plan que ha sido determinado, ha sido decidido, y que es claramente definido, con antelación a que las cosas sucedan. El autor de este determinado consejo es Dios mismo. Dios es el que planifica. Dios es el que decidió todo esto. Y por otro lado, la expresión anticipado conocimiento de Dios hace referencia no solo a la omnisciencia total de Dios, es decir, ese conocimiento pleno de todas las cosas pasadas, futuras, presentes, y las cosas en todo lugar y en todo contexto. Ese conocimiento pleno de Dios. No solo a eso está haciendo referencia aquí Pedro cuando dice el anticipado conocimiento de Dios, sino que también la expresión se refiere a la capacidad de Dios de disponer de todas las cosas y de toda circunstancia en función de ese plan predeterminado. ¿Sí? Dios no solo decide, sino que Dios ordena todas las cosas de antemano para el cumplimiento de su voluntad. Pedro mismo lo afirma en otro discurso, en Hechos 3, una página más allá, de Hechos 3:18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de su profeta, que Jesucristo había de padecer. ¿Sí? Esta idea de que Dios está detrás, en última instancia está detrás de la muerte de Cristo, es un elemento crítico en el Evangelio, en la presentación del Evangelio, en el libro de Hechos, en la presentación del Evangelio de la Iglesia. Entonces, en primer lugar, la soberanía de Dios. Y en segundo lugar, este mismo versículo 23 resalta la responsabilidad humana. ¿Sí? La soberanía de Dios no exime a las personas de su responsabilidad. Pedro hace a sus oyentes responsables por la muerte de Jesús. La acusación es, de hecho, muy fuerte, muy directa. Por un lado les dice, vosotros mismos sabéis que Jesús fue confirmado entre ustedes por medio de sus obras. Vosotros lo sabéis. Ustedes lo saben. Ustedes saben que Jesús, por lo que hizo, demostró ser el Mesías. Y así todo, ustedes le prendieron, le mataron por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sí? Obviamente, esta atrocidad solo se explica, por un lado, por la incredulidad y el corazón perverso de muchos de los líderes de Israel, pero también por su falta de entendimiento de las Escrituras. ¿Sí? Como hemos visto, en las Escrituras ya estaba escrito que el Señor tenía que padecer. Y en la Escritura también estaba escrito que el Mesías aparecería y que haría este tipo de señales como para que ellos lo pudieran reconocer.
Ahora, ese desconocimiento de la Escritura, en todo caso, o esa mala interpretación de la Escritura, no los excusaría en absoluto. Ellos son todos responsables por la muerte, por la crucifixión de Jesús. Y aquí hay una tensión entre estas dos realidades. ¿Sí? En forma muy clara, este versículo ilustra esa tensión que está presente en toda la Biblia, en realidad, y que nunca se resuelve, ¿sí? Y que realmente es difícil, probablemente imposible de entender. Y por un lado, la determinación de Dios de que su Hijo muriera, y por otro lado, la responsabilidad del hombre por llevar a cabo esta acción y ejecutar esta obra. Dios mismo entregó a Jesús a los judíos, quienes lo llevaron a la muerte clavándolo en una cruz. Pero al mismo tiempo los judíos no pueden excusarse, culpando a Dios por su plan soberano. Los judíos no pueden excusarse tampoco culpando a los romanos por ser ellos ejecutores en última instancia de la crucifixión. Y tampoco los romanos pueden excusarse delante de Dios culpando a los judíos. Nadie puede excusarse, son todos responsables. Por supuesto, aquí Jesús está inculpando en forma directa y se está dirigiendo a los judíos, para que reconozcan ellos su responsabilidad en la muerte de Jesús. Y esto es realmente un punto crítico, y es muy importante entender esto. Para los judíos esto era realmente un tropezadero, como lo describe la Escritura. La idea de que el Mesías fuera humillado y muerto era inconcebible. Según su concepción, el Mesías nunca padecería algo así. De hecho, este es el argumento que usan cuando se burlan de Jesús en la cruz. En Lucas 23:35, cuando Jesús estaba en la cruz, dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Fíjense la teología de ellos. Ellos decían, el Cristo, si es el Cristo, nunca va a poder padecer algo así. Entonces, para ellos, ver que Cristo estaba muriendo en la cruz era una prueba, ver que Jesús estaba muriendo en la cruz era una prueba de que Él no era el Cristo, y se burlaban por eso. Ahora, lo interesante es que ellos están causando la muerte de Cristo. Ellos están crucificándole, y al mismo tiempo se están burlando porque Jesús no puede bajarse, o no puede salvarse a sí mismo. Supuestamente no puede hacerlo. ¿Sí? Esto realmente es un punto crítico para entender por qué respecto al rechazo de los judíos de Cristo. Y hasta el día de hoy, para ellos la cruz es un tropiezo. Avanzamos con el sermón. En Hechos 2:24, ahora viene entonces la resurrección como prueba de que Jesús es verdaderamente el Cristo. Y aquí Pedro está confrontando a los judíos con su responsabilidad por el rechazo y muerte de Jesús, pero también les lleva a pensar desde una perspectiva de Dios. Este Jesús, a quienes ellos crucificaron, fue entregado como parte del plan de Dios. Y también fue levantado por Dios de los muertos. Versículo 24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte venciera a Cristo. Era imposible que la muerte retuviera a Cristo por siempre. ¿Por qué? Bueno, porque Él es Dios, en primer lugar, tal como Él lo declaró, tal como la Biblia lo declara. En segundo lugar, porque Él es la resurrección y la vida, tal como Él la declara. Si alguien va a Cristo, va a tener vida. Él es el dador de la vida. En tercer lugar, porque estaba en la Escritura. En el Antiguo Testamento estaba escrito, tal como Jesús les hace notar luego de la resurrección, cuando Jesús se encuentra con los discípulos, Lucas 24, versículo 26, dice que les explica y le hace ver a la luz de las Escrituras del Antiguo Testamento que todo lo que pasó él estaba escrito, tenía que ser así, todo lo que él padeció y que también iba a resucitar. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y también Jesús mismo lo había anticipado en varias oportunidades. Jesús había anticipado durante su ministerio terrenal que él tenía que padecer, pero que él resucitaría al tercer día. Juan 10, Lucas 11:30, vemos estas palabras de Jesús. De manera que el plan de Dios incluyó tanto la muerte de Cristo como su resurrección. Ahora Pedro
va un poco más allá y ayuda a su audiencia y muestra a su audiencia que la resurrección era un elemento clave del Mesías, o que caracterizaría al Mesías, usando el testimonio del Antiguo Testamento. La resurrección fue la prueba final de que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Y la Biblia, dice Pedro, declara, el Antiguo Testamento declara que el Cristo justamente iba a resucitar. Esa iba a ser la característica o la señal principal del Mesías. ¿Sí? Aquí Pedro cita, a partir del versículo 25 de Hechos 2, al Salmo 16, el Salmo que leímos en nuestra lectura devocional, los versículos 8 al 11 del Salmo 16. Porque David dice de él, versículo 25 de Hechos 2, David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Sí? Porque no dejarás, versículo 27, mi alma en el Hades. Aquí Pedro está diciendo que Jesús es el que habla, ¿sí? O Cristo es el que habla, el Cristo, el Mesías. No dejarás mi alma en el Hades, le dice al Padre, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es interesante porque aquí Pedro, una vez más, está demostrando una capacidad extraordinaria de interpretar el Antiguo Testamento. Y ya lo hemos visto en 2 capítulos, en apenas en menos de 10 días, por lo menos 3 veces, o 4, haciendo interpretaciones realmente impresionantes, profundas, de lo que sucede en ese momento a la luz del Antiguo Testamento. Y aquí está interpretando el Salmo 16, versículos 8 al 11, como refiriéndose a Jesucristo, no a David, fue quien escribió el texto. Ahora, por supuesto, si uno lee el Salmo, como leímos en nuestra lectura devocional, y lee aquí las palabras de Pedro, que está citando Pedro, hay algunas diferencias. Esto tiene que ver con que Pedro está citando el texto griego, el texto de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que era la más popular durante el primer siglo. Según Pedro, David registra en forma profética, unos 1000 años antes, más de 1000 años antes, estas palabras o esta expresión de Jesús para con el Padre. Jesús resucitó porque Dios está a su diestra protegiéndolo. Dios no dejará su alma en el Hades. Esto es, Dios no dejará su alma en el lugar de los muertos, como comúnmente se interpretaba el Hades. ¿Sí? Es notable que también Pablo, en uno de sus primeros sermones, luego en Hechos 13, hace uso también del Salmo 16 para probar el mismo punto. ¿Sí? El Mesías tenía que resucitar. La muerte no iba a tener dominio sobre él. Y para justificar esta interpretación que Pedro está haciendo de este Salmo 16, Pedro razona la verdad de forma muy simple, muy lógica, pero contundente a la luz de la evidencia provista por la Escritura. El versículo 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente, es como decir obviamente, que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sí, esto está registrado en 1 Reyes 2:10. Todo el mundo sabía. 1 Reyes dice: durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Todos sabían de eso. En Israel todos sabían dónde estaba su sepulcro ahí en el primer siglo. Sí, esto no era ninguna novedad. Versículo 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Tremenda interpretación que hace Pedro. Y aquí Pedro utiliza el Salmo 132:11, ¿sí? Que hace referencia al pacto de Dios con David, el pacto davídico. David sabía, ¿sí? Dios había hecho un pacto con David, y David sabía que Dios cumpliría su promesa. David sabía que Dios levantaría y afirmaría para siempre el reino de uno de sus descendientes. Y Pedro entiende y está mostrando que el Salmo 16 se está refiriendo precisamente a ese descendiente de David, esas son, que no vería corrupción, que no permanecería en la muerte.
¿sí? De hecho, el Salmo, segunda de Samuel, que es donde está el pacto davídico, 7, versículos 12 al 14, dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, le dice Dios a David, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificaré la casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sí? Está hablando, este es el pacto que hace Dios con David, haciendo referencia al Mesías, haciendo referencia al Cristo. De manera que Pedro está aquí dejando claro que las escrituras mismas del Nuevo Testamento demuestran que el Cristo no iba a permanecer muerto, sino que iba a resucitar. Y esa es la señal entonces que hay que buscar en el Mesías. Y esto entonces ahora se corrobora con el testimonio de los testigos. Versículo 32, volviendo a Hechos 2, 32. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Todos nosotros quiénes? Todos nosotros los creyentes, los que acabamos de recibir el Espíritu Santo. Sí, aquí juega un lugar clave el testimonio de los testigos presenciales de la resurrección del Señor Jesús, porque ellos son los que validan entonces que Jesús verdaderamente cumple con esta condición del Mesías prometido. Los apóstoles habían visto a Jesús resucitado y daban testimonio de eso, confirmando entonces lo que la Escritura dice respecto al Mesías. Esto se cumplió en Jesús Nazareno, a quienes los judíos habían conocido. Y recordemos aquí entonces el valor de los requisitos de los apóstoles. En el capítulo 1, como vimos en su momento, uno de los requisitos que tenían que tener los apóstoles, y el reemplazante de Judas en particular, que resultó ser Matías, era ser testigo presencial de la resurrección de Jesucristo. Tal como vemos en Hechos 1, 22. Avanzando, entonces tenemos aquí la exaltación de Jesús y el inminente juicio de Dios. Dice: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Una vez que Pedro dice, bueno, prueba de que Jesús es el Mesías, Jesús resucitó y es el Mesías, va más allá y dice: Jesús no solo resucitó, Jesús está hoy sentado a la diestra del Padre. Si de alguna manera él se está adelantando a una pregunta lógica que podría surgir en su audiencia, bueno, si Jesús resucitó, ¿dónde está ahora? Él está diciendo en forma contundente: Jesús está sentado en el trono, en lo alto, exaltado a la diestra de Dios. Para probar esto usa, en el versículo 34, una referencia al Salmo 110:1, también un salmo de David, pero un salmo mucho más conocido para los líderes judíos de ese tiempo, que lo reconocían ampliamente como un salmo mesiánico, un salmo que se refería al Mesías. Esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas 20:42, cuando Jesús mismo cita y hace referencia a ese salmo. Y aquí Pedro está diciendo: esta promesa es claramente mesiánica. Esto no se cumplió en David, ¿sí? Como dice en Hechos 2:34. David no subió a los cielos, obviamente, sino que es el Mesías el que ha subido a los cielos y el que ha sido sentado a la diestra en el trono de Dios. Lo que está queriendo decir aquí Pedro es: Jesús no solo es el Mesías, Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Jesús está hoy, habiendo resucitado, sentado a la derecha de Dios, es uno con Él. Esto es clave también, porque esto tiene que calzar con el monoteísmo, ¿sí? del judaísmo, que es una característica fundamental, central. ¿Sí? Hay un solo Dios. Entonces, Jesús es Dios, Jesús es uno, tal como lo declaró con el Padre. Jesús es Señor. Y desde esa posición de autoridad, centrado a la diestra de Dios, Jesús derrama el Espíritu Santo de la promesa, dice Pedro, cuyas manifestaciones externas todos acaban de presenciar. Es decir, lo que está diciendo es: ustedes acaban de ver la venida del Espíritu Santo. Bueno, esto es Jesús mismo que lo está enviando desde el trono de gloria. Y aquí voy a citar a Frederick Bruce, comentarista del libro de Hechos del siglo XX. Dice: aquel que había recibido antes el Espíritu, haciendo referencia a Jesús, aquel que había recibido antes el Espíritu para llevar a cabo en forma pública su ministerio terrenal,
en su bautismo, ahora había recibido el mismo Espíritu para impartirlo a sus representantes a fin de que pudieran continuar el ministerio que él había comenzado. El haberles impartido ahora el Espíritu a ellos, hecho que atestiguaban señales evidentes en Pentecostés, constituía también una vindicación innegable de la afirmación que él era el Mesías exaltado. Hasta aquí la cita de Bruce. Y la conclusión de Pedro de este sermón, en el versículo 36. De forma contundente y breve: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, dice Pedro, que a este Jesús, a este a quien ustedes conocen, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí, Pedro concluye con una certeza absoluta. Las pruebas son irrefutables. Las obras de Jesús, por un lado, las profecías del Antiguo Testamento, el testimonio de los discípulos y la venida misma del Espíritu Santo, todos confirman que Jesús, a quienes los israelitas crucificaron, es en verdad Dios, es decir, es Señor, y es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Y esta es la conclusión final. Pedro está aquí poniendo sobre la mesa un hecho fundamental, que este Mesías crucificado, este Jesús crucificado era finalmente quien ellos esperaban. Y no solo eso, él va más allá. Y dice, no solo le crucificaron, sino que hoy está sentado a la gloria con autoridad. Él reina, y tarde o temprano, como declara el Salmo 111, todos sus enemigos serán puestos a sus pies. Esto tiene implicancias tremendas, tremendas. Todos sus enemigos serán destruidos y serán humillados. Imagínense, esto se los está diciendo Pedro a los mismos que habían crucificado al Señor. Y allí entonces es cuando cobra mucho más sentido las palabras del profeta Joel que Pedro cita en los versículos anteriores, que dicen, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Sí, la puerta está abierta, pero la alternativa a no invocar el nombre del Señor es tremenda. El Señor va a poner debajo de sus pies a todos sus enemigos. Ahora, como aplicación personal, quizás podríamos pensar, bueno, qué terrible lo que hicieron los judíos, realmente increíble lo que hicieron los judíos, crucificando al Mesías. Bueno, es muy importante entender que el pecado fundamental de ellos no fue haberle crucificado, sino que el pecado fundamental empezó antes, sino que tenía que ver con el rechazo propio del Mesías. Y esto es algo que cualquiera de nosotros hoy también podría cometer, ¿sí? Un pecado al cual estamos expuestos nosotros también. ¿Sí? Si rechazamos reconocer a Jesús como Señor y Salvador, si rechazamos reconocer a Jesús como Señor y Cristo, tal como Pedro aquí le está demostrando, estamos tan condenados como los judíos de ese momento que no se arrepintieron. Y es por eso entonces que estas palabras de Pedro, citando al profeta Joel, también están vigentes. ¿Sí? Hoy es el tiempo aceptable. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, el nombre de Jehová, será salvo. Estas palabras se aplican también para nosotros. Querido amigo, si aún no has venido a Cristo, si invocas el nombre de Cristo, si invocas el nombre del Señor, si vienes a Él humillados y confiesas tu pecado, serás salvo. Para concluir, el sermón de Pedro inicia un patrón claro para la predicación apostólica, que se mantiene a lo largo del libro de Hechos. Aquí es muy difícil sacar aplicaciones del libro de Hechos para nosotros. El libro de Hechos es un libro fundamentalmente narrativo, descriptivo, y no es un libro necesariamente didáctico, del cual podamos sacar directamente imperativos para aplicar en nuestras vidas. Pero las que sí podemos sacar, las enseñanzas que sí podemos sacar y las aplicaciones que sí podemos hacer del libro de Hechos tienen que ver fundamentalmente con las cosas que Lucas, los elementos que Lucas repite una y otra vez y muestra que eran características permanentes de los primeros creyentes. No solo en Pedro, sino en todos los apóstoles, sino en todos los creyentes a lo largo de ese periodo de 30 años que cubre el libro de Hechos. Y aquí una de las cosas que vemos entonces es
el patrón de la predicación que se inaugura aquí con este primer sermón de Pedro. La centralidad de la proclamación del Evangelio para el avance del reino es clave. Eso se ve una y otra vez en el libro de Hechos. Y eso, entonces, de alguna manera podemos aprender y aplicar hoy a nosotros. Para que avance el reino en nuestro tiempo, no tenemos que hacer más que proclamar el Evangelio de Cristo, Cristo el Señor. En segundo lugar, podemos también en forma un poquito más práctica ver que estos sermones tienen algunas características particulares, los sermones a lo largo del libro de Hechos, no solo los de Pedro, sino también los de Pablo, los de Esteban y todos los que se van presentando. Hay algunos aspectos o rasgos generales. En primer lugar, el testimonio del Antiguo Testamento, mostrando que Jesús es el Mesías, especialmente los sermones dirigidos a audiencias judías. En segundo lugar, un relato del ministerio público y de la pasión de Jesús. En tercer lugar, la confirmación divina de su mesianismo en la resurrección, de la cual los apóstoles afirman ser testigos oculares. En cuarto lugar, una exhortación al arrepentimiento y a la fe. Y a esto también podría agregarse un elemento muy común, muy característico de los sermones de Hechos, que es la oferta del Espíritu Santo, juntamente con el perdón de los pecados. Ahora lo interesante, lo importante, es que los resultados de estas predicaciones, cuando uno lee el libro de Hechos, no siempre fueron iguales. No siempre estos sermones tuvieron el mismo efecto sobre la audiencia que los reciben. En algunos casos se convirtieron miles de personas, en otros casos todo lo contrario, como sucede en el caso de Esteban en Hechos 7. Luego de su sermón, la multitud reacciona matando al predicador. Ahora, a pesar de la oposición y de la intimidación, los apóstoles y los creyentes del primer siglo se mantienen fieles al mensaje. Ese es un patrón que vemos hasta el final del libro. Vemos también un elemento muy importante, el uso de la escritura para la predicación. Este es un ejemplo de predicación expositiva, el que Pedro aquí nos presenta, en la que el predicador todo el tiempo va interpretando la escritura, en este caso el Antiguo Testamento, y exponiendo ese mensaje, y explicándolo, interpretándolo para su audiencia, sin torcer el sentido, sin agregar opiniones personales. Y por último, lo que vemos es la centralidad de Cristo en la predicación. Y eso es lo que hace, más que nada, especial este mensaje, este primer mensaje en comparación con todo lo que se había predicado. El reino de Dios se había predicado, pero nunca, como hasta este momento, se había predicado a Cristo centralmente, y a su resurrección. El rol de la resurrección es absolutamente fundamental en el libro de Hechos, y en toda la obra de Lucas. Todo el libro de Hechos apunta hacia la resurrección, todo el libro de Lucas apunta hacia la resurrección, todo el libro de Hechos mira hacia atrás y se basa en esa resurrección. En definitiva, esta es la primera vez que se predica verdaderamente y completamente a Cristo. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, muchas gracias, Padre amado, por tantas cosas que nos enseñas, nos permites estudiar, y muchas gracias por ese Espíritu Santo, que al igual que sobre esos hermanos en Pentecostés, también ha sido derramado sobre nosotros, que nos guía a toda verdad. Señor, oramos para que podamos seguir el ejemplo de estos hermanos en el tiempo que nos toca vivir y predicar a Cristo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga.